Alan David Capetillo Salas. A la orden, senadora. Buena tarde, tiene usted hasta 5 minutos para exponer sus motivos. Muchas gracias. Claro. Senadores, muchas gracias por la oportunidad de comparecer ante este Senado de la República. Mi nombre es Alan David Capetillo Salas. Soy abogado especializado en materia electoral. Durante 10 años di clases de Derecho Electoral y Teoría General del Estado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realmente el ejercicio de mi profesión, a lo que me dedico constantemente, es al litigio en materia electoral. He litigado básicamente ante todas las instancias en materia electoral que se puede litigar en este país, ante el Tribunal Electoral del Estado, la Sala de la Superior. En algún momento las de justicia de la nación. De hecho, tenemos un procedimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tratando de tutelar un tema en materia político-electoral. Creo que tengo experiencia acreditable en materia electoral, pero además creo que puedo aportar una visión más holística, menos cerrada nada más al ámbito de lo jurídico, sino que también entendiendo la importancia que tiene la jurisdicción electoral en la estabilidad política y la responsabilidad que conlleva para la sociedad que haya en el Tribunal Electoral una voz que pueda explicar a la sociedad cuáles son las razones que fundamentan las decisiones en las cuales se resuelven las controversias. Creo que para que nuestra sociedad pueda tener tranquilidad en los procesos de renovación de los cargos públicos, que siempre implica la atención de la lucha por el poder, pues quienes ejercen la jurisdicción electoral tienen que tener la capacidad de comunicar y entender la complejidad del proceso político en sus múltiples dimensiones. Por vocación propia he tenido algo de acercamiento también a la materia de la teoría política. He estudiado a profundidad todo lo que es básicamente los fenómenos políticos en general, en una vertiente amplia de análisis, lo cual creo que también me permite entender un poco cómo se debe de construir una sentencia que tenga razones de fondo que expliquen y resuelvan las dudas que puede tener la sociedad respecto de cómo se aplica el marco jurídico. En ese sentido, esa vocación de poder hacer pedagogía del derecho es la que me lleva también a presentarme suponiendo mi idoneidad para poder ejercer este cargo. Además, una motivación más que me da a presentarme a este cargo. De hecho, ahorita que entré a esta sala, escuché una pregunta que me llamó mucho la atención respecto de la eficacia de la jurisdicción internacional en relación a las candidaturas independientes. Sí, y esa pregunta me motiva porque yo mismo he vivido ese tema. Yo mismo litigué hace no tanto tiempo en todas las instancias del Estado mexicano una temática vinculada a una candidatura independiente, que de hecho yo pretendía ser titular de una candidatura independiente al Senado. En Aguascalientes recolecté 3.800 firmas, no fueron suficientes. Litigué la convencionalidad del porcentaje en todas las instancias del Estado mexicano reclamando la convencionalidad y ninguna quiso estudiar el tema de fondo. De hecho, ese es el tema que tengo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahorita litigándose. Entonces, a mí me parece que también es importante que la jurisdicción electoral incorpore perfiles que han visto de cerca las complejidades que se pueden ver en la vida litigiosa desde fuera, las barreras que luego la jurisdicción por vía procesal o por algunos antecedentes malentendidos que luego tienden a distorsionarse para no estudiar el fondo del asunto, de repente se invocan por los tribunales con tal de no abordar la temática de fondo. Me parece, por ejemplo, que incluso en el actual proceso electoral judicial que presenta grandes retos para la judicatura electoral, hay muchos temas que tendrán que trabajarse hacia el futuro e incluso ya ahora que estamos en proceso de cara a la que va a ser la próxima jornada electoral y un proceso electoral que se antoja complejo, dado que no hay antecedentes, dado que no hay parámetros para regular muchas de las actividades que se están dando, dado que los acuerdos que está emitiendo el INE pues son genéricos y tendrán que probarse contra los hechos, y esto implica que se tenga criterio para poder resolver de forma oportuna y racional los litigios que se presenten sin estar improvisando y con la experiencia de quien ya, como es su servidor, ha tenido prácticamente 15 años de ejercicio de litigio en materia electoral. Por estas razones, yo esperaría que pudieran tomar en cuenta mi perfil para poder integrarme a este tribunal con la garantía de que uno de mis principales compromisos es dar siempre las razones
en las que se sustentan mis resoluciones. Yo he visto tristemente que muchas veces esto no se hace y creo que es algo que debemos de demandar en los tribunales, que los tribunales siempre digan por qué se resuelve de una forma o de otra. De entrada sería mi primera participación, senadora. Muchísimas gracias. Justo en el tiempo. Compañeros senadores, ¿desean hacerle alguna pregunta? Adelante, Malu. Buenas tardes. No le escucho, senadora. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes. Una pregunta, ¿qué implica para usted juzgar con perspectiva de género? ¿Cuáles serían, pero déjeme tantito, y para usted, cuáles serían los principales elementos que se tienen que tomar en cuenta al analizar el contexto, las pruebas, etcétera? Cuénteme, por favor. A ver, la perspectiva de género de entrada es un concepto polisémico que puede aplicarse en diferentes aspectos y teorías del conocimiento. En el caso particular del derecho, lo que hemos construido alrededor de la perspectiva de género, y particularmente esto viene marcado tanto por la guía que emitió el Tribunal Electoral como por el protocolo de la Corte, pues es básicamente aplicar la perspectiva de género en la valoración de los hechos para encontrar las que pudieran ser relaciones de poder que subyacen ahí, evaluar cuál es el marco normativo para encontrar cuáles son aquellas normas que son protectoras particularmente de esta situación o que pueden dar la mejor protección. Después se hace un ejercicio argumentativo para construir o para razonar el por qué la perspectiva de género tiene que apoyar una definición o una resolución en un sentido, y en última instancia lo que indica la guía supone siempre tomar decisiones alrededor del proceso orientadas ya sea a dar medidas de protección o en última instancia las medidas de reparación que puedan implicarse en un caso concreto. Particularmente a mí me ha tocado litigar temas en materia de perspectiva, con materia de perspectiva de género, en los dos sentidos, tanto del lado del denunciado como del denunciante, y son temas siempre complejos porque también siempre tenemos que garantizar presunción de inocencia, igualdad ante la ley, debido proceso y llevar a cabo un equilibrio de principios constitucionales que nos pueda acercar a una idea de justicia sin perder lo que es la finalidad que el reformador constitucional le ha dado a la perspectiva de género, ¿no? Sí, ¿y en qué sentido ha tenido que utilizar, como me dice usted, en el otro sentido, la perspectiva de género a favor del denunciante? Si en ese caso si es un hombre que ejerció violencia. Más bien voy a corregir. He tenido que defender a personas que han sido denunciadas alguna vez de violencia política en razón de género. Eso es lo que... Y de hecho es una sentencia paradigmática, porque en esa sentencia que se tuvo que revocar por la Sala Regional Monterrey 3 veces, porque el Tribunal Electoral del Estado estaba interpretando, en mi opinión, indebidamente la perspectiva de género como una reversión absoluta de la carga de la prueba sin que hubiera ningún elemento que así lo acreditara, y con base en los protocolos, tanto en la Corte como en la jurisprudencia de Sala Regional y Sala Monterrey, pues para que operara la reversión de la carga de la prueba tendría que haber elementos que supusieran la existencia de una relación de poder subyacente en el hecho con base en el cual pudiera acreditarse o ya sea un ejercicio de carga dinámica de la prueba en función de quién tiene o la reversión absoluta de la carga de la prueba. En ese caso en particular no había ninguno de estos elementos. Tanto Miranda declaró la inexistencia de la violencia política de género 3 veces, debo de recalcar que 3 veces revocó esa sentencia en la Sala Monterrey. Gracias. Pregunta. No escuché, senador. No tengo preguntas. Gracias, senador. Yo sí tengo una. ¿En qué radica la importancia de la acción de la inconstitucionalidad para la protección de los derechos políticos electorales en México y cómo han interactuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para salvaguardar el principio de supremacía constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos? La importancia de la acción de inconstitucionalidad radica en que es control abstracto de la Constitución por parte del intérprete constitucional de máxima jerarquía, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, dado que
dado que nuestro diseño constitucional ha aislado a la Corte de conflictos electorales concretos, y en ese sentido el Tribunal Electoral es siempre, o la Sala Superior es siempre tribunal de última instancia, la Suprema Corte de Justicia se ha limitado a un papel de intérprete en abstracto, es decir, sin que haya un conflicto concreto. En ese sentido, pues la importancia de la acción de inconstitucionalidad, que particularmente ha sido un trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y eventualmente también de los partidos políticos, ha sido llevar a la Corte litigios donde estén involucrados derechos humanos y temas de convencionalidad, donde pueda discutirse cómo se debe de interpretar en algún sentido o en otro la materia electoral, y ese criterio resultar vinculante para la Sala Superior. Sé que hay un diálogo constante entre la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia cuando se resuelven estos asuntos, dado que de hecho parte de ese procedimiento supone que la Suprema Corte le pida a la Sala Superior cuál es su opinión respecto de una norma que se va a declarar inconstitucional o que se está estudiando su constitucionalidad. En ese sentido, me parece que esa dialéctica entre ambas instituciones de máxima jerarquía pues es de suma importancia para poder dar una interpretación integral del marco constitucional. De hecho, si me permite un caso en particular, aunque no fue exactamente de acción de inconstitucionalidad, yo le comentaba que hace como 10 años yo participaba para intentar ser consejero electoral, pero yo era muy joven, tenía 28 años, había una restricción de 30 años, y yo estaba alegando que la Corte había resuelto un criterio respecto de que la edad resultaba un criterio discriminatorio para impedir el acceso a cargos públicos, pero por otro lado el Tribunal Electoral mantenía un criterio distinto, ¿sí? Entonces yo estaba alegando constantemente lo que decía la Corte, pero la Sala Superior resolvió con base en otro criterio. Me parece que hay que perfeccionar ese mecanismo para sin politizar a la Corte, porque ese es el problema por el cual establecimos que el Tribunal Electoral es última instancia, si hay un diálogo más fluido entre los criterios, sobre todo más rápido, porque un asunto en acción de inconstitucionalidad pues tendrá que pasar de que haya una reforma para que se discuta una temática, y muchas veces pueden pasar años antes de que se haga esto, sin que la Corte luego pueda emitir un nuevo criterio de máxima jerarquía vinculante para el Tribunal Electoral respecto de temáticas que luego son cambiantes y son novedosas, ¿no? Ese es un tema que hay que perfeccionar en la materia electoral, pero que es de la mayor importancia, puesto que en ese diálogo de ambos tribunales pues se define el contenido sustantivo de los derechos fundamentales de los mexicanos, tanto en relación con el marco constitucional como con el conjunto de derechos de orden convencional. Concluyó su tiempo. Muchas Muchas gracias. gracias, senadora. Muy buena respuesta, muchas gracias. Le deseamos todo el éxito y que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.